Hola, bienvenidos al tutorial número 13 del curso de Bootstrap. En este tutorial vamos a dar por finalizado lo que son los formularios. Para esto vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es un formulario de perfil de usuario. Para realizar este formulario vamos a utilizar la clase FormHorizontal de Bootstrap. Esta clase lo que hace es alinear los textos o labels hacia la izquierda y a continuación a la derecha colocar los elementos del formulario. Además nos permite asignar un ancho determinado a cada elemento. Para asignar este ancho lo que hace es utiliza lo que es el sistema de grillas, donde vamos a poder acceder a las clases de XS, SM, MD o LG. Y vamos a poder asignar un ancho máximo de 12 espacios, como ya habíamos visto en anteriores tutoriales. Así que entonces vamos a utilizar esta clase, la cual nos va a permitir tener el siguiente formato. Además de esto vamos a personalizar lo que son los campos de texto. Vamos a colocar iconos o texto común. Además vamos a crear elementos en línea, en una sola línea, y vamos a agregar botones con iconos personalizados utilizando los propios iconos que ya incorpora Bootstrap. Vamos a empezar entonces, vamos a abrir nuestro editor. Ya tenemos que tener como siempre la estructura básica de nuestro documento en HTML. Y dentro de nuestro contenedor vamos a agregar la clase Well. Como sabemos, esta clase agrega un color de fondo al contenedor, como vemos en el ejemplo original. Si actualizamos, vemos que ya tenemos el container con el color de fondo. Lo que queda por hacer es agregar el título. Y acá tenemos el título, que básicamente está en una fila, y dentro de la fila una columna que ocupa un ancho máximo de 12. Y entre etiquetas H2 colocamos el título. Además he agregado lo que son dos breaks. Estos simplemente van a crear un pequeño espacio entre el título y el formulario, a fin de que no estén juntos muy pegados. Vamos a crear a continuación un formulario estándar en HTML. De la siguiente manera, tenemos que crear un formulario, y a este formulario le vamos a dar la clase de FormHorizontal. Es importante que coloquemos esta clase, ya que, como dijimos, esta clase nos va a permitir tener el formato que habíamos visto en el ejemplo. Dentro del formulario vamos a ir colocando ya los distintos elementos. Tenemos como primer elemento lo que es un nombre de usuario, un label, y dentro de la clase del label vamos a colocar ya lo que es el espacio que va a ocupar este texto. Estamos utilizando el sistema de grillas, como vemos tenemos col-sm2. Vamos a decir que este texto va a ocupar un ancho de 2. Después de esto tenemos otra columna que también va a ocupar un ancho de 2. Dentro de la columna vamos a colocar nuestro input o nuestra caja de texto, donde vamos a incorporar un valor por defecto que será Roberto, y vamos a agregar una opción que es Disabled. Disabled lo que hace es deshabilitar lo que es esta caja de texto para que nosotros no podamos modificar su contenido. Y todos estos elementos están agrupados como siempre en un form group. Si guardamos y actualizamos, ya tenemos nuestra etiqueta a la izquierda, y al lado tenemos nuestra caja de texto con el texto Roberto, pero tenemos que nos sale un icono que nos indica que no podemos acceder o no podemos modificar este campo en particular. Y eso es porque es un nombre de usuario, y generalmente los nombres de usuario no se pueden modificar. Ya tenemos acá listo. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar los demás elementos. Y acá tenemos agregado lo que son otros dos campos de texto. Uno es nombre y otro es apellido. En nombre, en el caso del campo de texto, solamente va a ocupar 4 espacios en ambos casos. Son 2 espacios más que el nombre de usuario, por lo que serán más largos. Y estoy agregando un nuevo
campo de texto personalizado, el cual voy a asignarle al texto un ID que es tel, que más adelante voy a utilizar con CSS. Voy a darle un estilo a este texto. Dentro de este estoy incorporando ya un icono personalizado. Para poder incorporar un icono personalizado es importante que utilicemos la clase InputGroup. InputGroup nos permite utilizar más elementos dentro de un componente o elemento de formulario. En este caso lo que hago es primeramente llamar a una clase span, que es InputGroup Addon. Lo que hace esto es añadir un icono al lado, ya sea antes o después del campo de texto. En este caso está antes del campo de texto, por eso es que se va a añadir antes. Lo que podemos añadir puede ser ya sea un texto o podemos añadir un icono personalizado. En este caso estoy añadiendo un icono personalizado. Estoy añadiendo un icono del propio paquete de Bootstrap, el cual contiene una variedad ya de iconos prediseñados. Para esto llamamos a la clase GlyphIcons y llamamos en sí al nombre del icono. ¿Dónde tenemos esto? En la documentación. Vamos a ver acá, por ejemplo, en componentes tenemos GlyphIcons y aquí tenemos todos los iconos que incorpora Bootstrap. Simplemente tenemos que seleccionar cuál queremos, copiamos su texto y la pegamos dentro de la clase span, y con esto ya estaríamos llamando al icono. Como siempre debemos cerrar los span que hemos abierto y finalmente viene recién el campo de texto. Si esto colocamos acá abajo, pues primero aparecerá el campo de texto y al final del campo de texto recién estaría el icono. Esto ya dependerá, como siempre, del diseño del formulario. Si guardamos y volvemos acá y actualizamos, ya tenemos los campos de texto y tenemos también ya un icono personalizado. Pero hay un inconveniente que ha surgido. Como estamos utilizando otra clase para crear estos dos elementos, como es el InputGroup, pues se desalinea. Vemos que no están alineados. Esto se puede solucionar con hoja de estilos. Simplemente le damos un margin right al texto y esto hará que recorra automáticamente este campo de texto. Es por eso que hemos asignado este ID acá. Vamos a seguir agregando más elementos. Y acá tenemos agregado lo que es correo electrónico, que básicamente es el mismo que teléfono. La diferencia es que en vez de añadir un icono al inicio, estoy añadiendo un texto simple, un arroba, y con esto ya tenemos el mismo resultado, aunque con un texto simple. Después de esto estamos agregando lo que es información biográfica, donde vamos a agregar un text area que va a tener un tamaño de 4 filas. Como pueden ver, cada uno tiene su tamaño determinado que va a ocupar de espacios. La mayoría, los textos están ocupando 2, y acá está ocupando 4, por ejemplo, el ancho que va a tener el text area. Además estoy incorporando lo que es un select, donde vamos a poder seleccionar alguna de las opciones, que también ocupará un ancho de 4. Si guardamos, actualizamos, ya tenemos los demás elementos. Tenemos acá el arroba, que es un texto común, y tenemos el icono. Tenemos nuestra lista y ahora queda agregar los demás componentes. Vamos a añadir el siguiente campo de texto, que es alias, el cual ocupará también un ancho máximo de 4, y estamos agregando lo que es un span al final, después del campo de texto, que hace referencia a la clase helpBlock. Esto crea un pequeño texto descriptivo debajo del campo de texto. Si actualizamos, vemos que tenemos acá el alias y acá tenemos este pequeño texto que es el helpBlock. Vamos a agregar ahora lo que son los
lo final, que son los checkbox y los radiobotones. Y acá tenemos lo que es cuenta, el cual va a ocupar un ancho también de 4. Y acá estamos haciendo uso de otra clase. Estamos utilizando la clase inline. Esta clase lo que hace es que todos los elementos los va a alinear uno al lado de otro en una sola línea horizontal. Si nuestro diseño amerita que sea así, pues tenemos que utilizar la clase inline. Si no utilizamos inline, por defecto se va a alinear uno encima de otro en forma vertical. Acá tenemos entonces para lo que son los radiobotones. Tenemos también para los checkbox, que también está en línea. Y tenemos por defecto un checkbox que va a estar chequeado y que a la vez va a estar deshabilitado, por lo que este checkbox no podremos modificarlo. Si guardamos, actualizamos, tenemos ya acá en cuenta 2 radiobotones y estos están en línea. Y tenemos también en mostrar información, tenemos 3 checkbox que están en línea, el cual el primero está deshabilitado y está chequeado. Vamos a agregar lo que son los botones. Al final de esto he agregado un break para darle un pequeño espacio. He agregado un label vacío para que permita alinear los botones junto con los demás elementos. Si no colocamos esto, pues los botones van a estar pegados al lado izquierdo del contenedor y tendremos que utilizar hojas de estilo para poder alinear. Para evitar esto podemos utilizar este sencillo label, el cual no tiene ningún texto, por lo que no podrá verse nada, y los botones estarán también dentro de una columna que ocupará un ancho de 4 y vamos a ir agregando los botones. Tenemos 2 botones. El primer botón es del tipo Submit, el cual ya va a poder enviar los datos. Pertenece a la clase BTN, a su vez pertenece a BTN Success, que hace que el botón sea de color verde, y pertenece también a la clase BTN LG, Large. Quiere decir que el botón va a ser grande, porque hay varios tipos de botones, pequeños, medianos y grandes. Con esto ya tenemos un botón grande y dentro del botón vamos a agregar, como vimos más arriba en el anterior código, vamos a ver que estamos agregando un icono de Bootstrap, llamando a la clase GlibIcon y llamando en sí al icono que vamos a utilizar. Cerramos el span y agregamos un texto que dice guardar y cerramos el botón. Lo mismo hacemos para el segundo botón, donde en vez de llamar a Success llamamos a Danger. Con esto ya vamos a tener un botón de color rojo que también va a ser grande. Le agregamos un icono personalizado y le agregamos el texto. Con esto ya tenemos básicamente finalizado todo nuestro formulario. Si actualizamos, ya tenemos nuestro formulario ya listo, pero falta todavía alinear estos 2 campos. Estos 2 campos están casi muy pegados a lo que son los textos. Para esto vamos a crear un pequeño estilo acá en Head, y acá tenemos el estilo que básicamente va a aplicar un margen derecho de 16 píxeles a aquellos elementos que contengan como ID tel, y como ID tel pues tiene el teléfono y tiene el correo electrónico. Entonces con esto ya debería de alinearse. Si actualizamos vemos que ya está perfectamente alineado. De esta forma este formulario ya está totalmente listo para darle funcionalidad ya con un lenguaje del lado del servidor, como puede ser PHP o utilizar otro tipo de sistema del lado del servidor. Se puede personalizar aún más este formulario. Podemos agregar por ejemplo acá una foto, podemos agregar un nuevo campo que nos permita subir una foto. En sí podemos hacer más cosas todavía y para eso podemos utilizar CSS. Bueno, con esto terminamos. Antes de salirnos vamos a ver que nuestro formulario es totalmente responsivo, quiere decir que va a funcionar en cualquier dispositivo, ya que este se adapta automáticamente.
Como no tenemos definido lo que son las clases MD, LG o las demás clases, va a haber un comportamiento diferente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ponemos ahí, vemos que todos están ocupando todo el ancho. Esto es lo de menos, pero se puede ir mejorando, agregando las demás clases para que no pierda la forma en diferentes resoluciones. Pero lo importante es saber utilizar lo que son los formularios. Más información pueden consultar la documentación de Bootstrap. Acá en el apartado de CSS, en formularios, van a encontrar un montón de ejemplos de formularios en línea, normales, todo tipo de formularios van a poder utilizar. Incluso está el código que van a poder ustedes agarrar y van a poder analizar también. Bueno amigos, con esto terminamos. Nos veremos en el siguiente tutorial.